Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Hace más de una semana ya que no nos veíamos aquí en el estudio de actualidad y política, por supuesto a través de las pantallas de TVNet, donde como siempre tomamos todos los resguardos necesarios con nuestro alcohol gel, nuestras mascarillas, el distanciamiento físico, social que corresponde, el canal periódicamente sanitizado para que no exista ningún riesgo de contagio ni para ustedes, los que vienen acá por supuesto, ni para nosotros. Así que todo bien por ese lado. Hace más de una semana lo decíamos que no nos veíamos porque estuvimos como TVNet en un programa especial la semana anterior, ¿cierto? Que daba cuenta de un fondo de medios que nos adjudicamos y que se llama el programa COVID-19, la batalla invisible, donde uno de esos capítulos, que fue muy entretenido por lo demás, muy didáctico, ¿cierto? Estuvo con nosotros la médico, ¿cierto? La pediatra infectóloga Estefanía Pasalacqua Hidalgo, que nos daba a conocer, ¿cierto? Ahí está con nosotros. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida. Gracias. Lo decía que muy didácticamente nos explicaba lo que es el coronavirus desde sus inicios, por qué nace, la historia, etcétera. Y ella, pediatra, infectóloga, trabaja en el Hospital Base San José Osorno, en la clínica alemana, y ella salió de la Universidad Austral de Chile y también de la Universidad de Chile como infectóloga, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Con harto trabajo, pero bien. Me imagino, bastante trabajo. Bueno, ¿tuviste la posibilidad de ver el programa de sí, lo vi. COVID-19, la batalla invisible? Sí, salió muy entretenido, me gustó. Sí, muy didáctico por lo demás, porque en el fondo también nos dabas a conocer de algunos mitos que uno tiende también a llevar a cabo, precisamente para evitar los riesgos de contagio, y que nos llamó a varios la atención el tema del uso de guantes, que no es necesario, ¿cierto? Sí, fue bien comentada esa parte. La verdad que en los meses desde que estamos enfrentándonos con el coronavirus hay varias cosas que hemos tenido que irnos ajustando, pero algo que se mantiene es el llamado a no usar los guantes de manera innecesaria, sino que preferir lavado de manos o uso de alcohol gel para entonces tener nuestras manos siempre limpias, y así si la llevamos a la cara disminuye la posibilidad de contagiarnos. Lo que se podría hacer ahí, lo conversábamos también fuera de micrófono, es utilizar este guante para, por ejemplo, uno va en micro, pero se baja de la micro y a la basura. Exacto. Al tiro, de inmediato, sin siquiera tratar de pasárselo por ninguna parte del Claro, cuerpo, si uno, ¿no?, va a ejercer algo bien puntual, tocar una superficie que uno sabe que pudo haber estado contaminada, de pronto usar los guantes para ese momento específico, pero después de retirarse los guantes se tienen que eliminar. Y uno se tiene que lavar las manos después de usar guantes. Ya el alcohol gel no es indicado en ese momento, porque los guantes, sobre todo estos que son de hospital, quirúrgico... ¿Con guantes te puedes pasar alcohol gel y ahí como no? Idealmente no, porque sobre todo estos guantes quirúrgicos dejan como un polvo en la mano. Entonces si yo después uso el alcohol gel, queda como una masa y se pierde el efecto que es desinfectar las manos. Por lo tanto, si yo uso estos guantes tipo quirúrgico, tengo que lavarme las manos después de su uso. Ya, o sea, hay que utilizarlo y botarlo, como lo hacen ustedes, digamos, ahí cuando lo utilizan en su trabajo como médicos, ¿no? Sí. Estefanía, bueno, conversamos, ¿cierto?, la historia, y lo conversamos en 2 ocasiones en el programa especial, y también viniste un día a las noticias, pero me gustaría que hoy día nos enfocáramos un poco más aquí en actualidad y política a través de TVNet, de tu especialidad, digamos, como pediatra. Precisamente en uno de esos programas conversamos con un testimonio, una señora de Calbuco, y ella daba cuenta que primero tuvo su marido coronavirus, después ella, y su hijo de 9 años siempre estuvo con ellos. De hecho estuvo en la residencia sanitaria, estuvo en el hospital con ella, con mucho contacto con gente que sí lo tenía. Entonces, y los 4 exámenes, los 5 exámenes que le hicieron salieron negativos. Entonces, ¿por qué salen negativos los niños y por qué tienen tan buenas defensas en este caso? Sí, la verdad que lo conversamos en ese momento. Bueno, obviamente yo no estoy enterada del caso en el detalle. Creo que pueden haber varias explicaciones. Una de ellas, entonces, es el momento en que se toma el examen, porque el examen que se toma de las secreciones respiratorias depende mucho de cuál es el momento en que se toma. Entonces, quizás en este caso particular se tomó fuera de tiempo, ya sea muy precoz o muy tardío, y por eso entonces el chico estaba negativo. Y bueno, también existe la posibilidad de que no se haya contagiado. ¿Ya? Los niños, lo que se sabe después de de estos meses, desde que se descubrió la infección, es que los niños pueden contagiarse y tener incluso altas cargas del virus en su nariz, en su boca, pero la verdad que se enferman menos. Y eso tiene que ver muchas veces con el receptor
este virus, para poder entrar en el organismo, en la célula, necesita unirse a un receptor específico. Son más asintomáticos los Sí. niños, ¿no? Entonces muchas veces los niños que tienen poco receptor, entonces hace que el virus se limite y no entre en todas partes del cuerpo. Por lo tanto, los síntomas pueden ser ausentes ya o ser síntomas leves. También tiene que ver con las defensas, tiene que ver también con las enfermedades que los niños no tienen y sí tienen los adultos. Es decir, se sabe que si los adultos tienen hipertensión, tienen diabetes, enfermedad del corazón, esta infección puede comportarse en forma más grave. Y los niños habitualmente no tienen otra enfermedad asociada, por lo tanto se defenderían mejor y entonces al no tener enfermedades asociadas no evolucionan tan grave como lo hacen los adultos. Doctora, y por ejemplo, ¿qué tan avanzados están los estudios precisamente de estos menores? Se lo pregunto ¿por qué? Porque en este caso en específico, por ejemplo, la madre de este niño tiene 44 años, muy joven por lo demás, sin ninguna enfermedad base, sin ninguna enfermedad, digamos, que la lleve a ser de riesgo de contagio de coronavirus. Y por otro lado, el niño que también tiene 9 años y no resultó en todos los exámenes positivo de COVID-19. En cambio, esta mujer sí, y tuvo un mes y tanto hospitalizado, un mes y una semana, tengo entendido, más encima conectada a un ventilador y a punto de morir. Bueno, entonces, ahí como es como muy la sí, dicotomía como la mucha. verdad que esta infección nos descoloca un poco. Lo que está claro es que todos somos susceptibles de infectarnos por coronavirus porque nadie conocía este virus anteriormente. Por lo tanto, todos, niños, bebés, adultos, ancianos, todos nos podemos infectar. Ahora, ¿quién se enferma más grave? Eso está demostrado que son los adultos mayores los que se enferman en mayor proporción. Pero la verdad es que cada vez escuchamos de historias que gente joven, deportista, que no tenía enfermedades, también se enferma y muchos de ellos se enferman grave. La verdad que también existen, cada persona tiene susceptibilidades diferentes y por lo tanto esto tiende a ser también un poco azaroso probablemente y también tiene que ver con la carga viral. ¿A qué me refiero? Que si yo me contagié por un encuentro casual, fui a comprar al supermercado, la persona que me atendió estaba positiva, me contagio en ese contacto porque no guardamos la distancia, la mascarilla estuvo ausente, qué sé yo, fue un contacto breve. En cambio, si yo me contagio de mi pareja, de mi marido, con el cual estamos todo el tiempo juntos, dormimos juntos, almorzamos juntos, etcétera, la carga del virus que yo recibo es mucho mayor. Entonces también se cree que, por eso es que los contactos dentro del domicilio tienden a ser un poco más graves muchas veces, porque reciben más carga del virus. Por eso que en este caso es llamativo que el niño no se haya contagiado, no es llamativo que haya hecho un cuadro leve, porque es lo que yo veo siempre. En general los niños hacen cuadros asintomáticos o leves, ¿ya? Pero habitualmente se infectan, solo que, como te digo, quizás no fuimos capaces de detectarlo simplemente. ¿Y cómo han sido las consultas que tú has recibido? Digamos, me imagino que debe haber mucha incertidumbre en las madres, ¿cierto? Que tienen a sus niños, tú trabajas ahí en el hospital y en la clínica alemana, tienes las dos realidades ahí. ¿Cuáles han sido las mayores consultas, digamos, de los padres en torno a este virus? Mira, la verdad que la mayoría de las veces que se ha hecho el diagnóstico en niños es porque los padres espontáneamente consultan porque han sido diagnosticados o tienen un nexo conocido con la infección, entonces quieren saber si sus hijos también se contagiaron. Y en segundo lugar, muchas veces llevan a sus hijos porque tienen fiebre y no se sabe la causa. ¿Ya? Es poco habitual que el niño, que los niños se hayan llevado a la urgencia porque está con síntomas respiratorios, pero también es una opción. La verdad que en esta infección por coronavirus hemos visto poco ese motivo de consulta. El motivo de consulta es que el niño está tosiendo, que tiene una neumonía y termina siendo una infección por coronavirus. Eso ha sido muy poco frecuente acá en Osorno y a nivel nacional sí hay casos descritos, pero tampoco es tan común. Por lo tanto, el niño más evoluciona con fiebre producto de esta infección y hay una evolución grave en donde, aparte de la fiebre, hay compromiso secundario de otro órgano, que es un síndrome que ha estado apareciendo en los últimos meses en televisión, que se dio la alarma pública, que es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la infección por coronavirus. ¿Y eso es grave? Es grave, en general, en nuestro país no tiene mortalidad, obviamente esperamos que así se mantenga,
En otros países del mundo sí hay niños que han fallecido por esta causa y es la excepción a la regla. Es decir, nuestros niños habitualmente se enferman poco, hacen un cuadro asintomático muy leve, pero hay algunos que evolucionan a esta infección, en el fondo una presentación más grave, donde no solo tienen fiebre, sino que tienen compromiso de pulmones, riñones, un compromiso circulatorio, es decir, una evolución que habitualmente requiere manejo en UCI. Ya, perfecto. Y eso por lo menos en Chile aún no hemos tenido ningún caso. Yo recuerdo que sí tuvimos un menor fallecido hace un par de meses, pero que tenía múltiples fallas también. Han fallecido otros niños a nivel del país, producto de la infección por coronavirus, pero habitualmente en contexto de niños que sí tenían enfermedades asociadas. Enfermedades de riesgo, sí. ¿Cierto? Y me gustaría aquí también que nos detuviéramos un poco, doctora, sobre todo con aquellas madres que están embarazadas y que tienen recién su guagüita, ¿cierto? Recién nacida, que además están con toda este estrés, esta crisis de que si tú sacas al niño a la esquina se puede enfermar, y además que estamos hablando de un bebé que obviamente necesita un poco más de cuidados que lo normal, ¿no? Sobre todo en este contexto de la pandemia y acá en el sur, sobre todo con el tema del frío, la contaminación, etcétera. Bueno, hay toda una línea de estudio y también donde la gente ahora puede obtener un poco más de información respecto a esto que significa estar embarazada en tiempos de pandemia, tener bebés, porque realmente es difícil. Yo creo que lo peor sucedió en los primeros meses, cuando emergió esta infección, no teníamos idea de cómo se iba a comportar, había mucha incertidumbre, y por otro lado entonces la embarazada estaba en esta situación de limbo, no sabía qué iba a pasar cuando naciera el bebé, si iba a poder estar con él o no. Entonces yo creo que al principio había mucha incertidumbre. Actualmente hay menos, existen protocolos tanto en el hospital, en la clínica como a nivel país, de qué hacer con una mujer embarazada, qué hacer en el momento del parto, cuando nace recién nacido, así que creo que estamos mucho más preparados. La idea es no separar a la madre del bebé, por lo tanto... Aquí no hay contagio, lo que hablábamos, no hay contagio, digamos, de madre a bebé, si es que resultó en algún momento positivo. No está demostrado, no está demostrado que la madre durante su embarazo transmita la infección al bebé. Hay situaciones que se han detectado a nivel nacional y mundial en donde el bebé nace y horas después o días después adquiere la infección, y se ha podido determinar que entonces sería porque la madre, que sigue positiva al momento de dar pecho, de los cuidados del bebé, ha infectado a este niño. Y la verdad que afortunadamente los resultados han sido buenos, aunque sean tan pequeñitos y agarren la infección, la verdad que la gran mayoría evoluciona bien, sin mayores problemas, ¿ya? Entonces, aparentemente el virus no se transmite de la madre al bebé, sí lo puede contagiar posteriormente en los cuidados habituales de un bebé, pero aunque se contagie, la posibilidad de que ese bebé luego haga una manifestación más problemática, más grave, parece ser muy baja. Ya, o sea, los bebés como que tienen sus defensas bien con respecto a este virus, digamos. Claro, aparentemente los niños se comportan frente a las infecciones virales diferentes a los adultos. ¿Ya? Y ahí la recomendación para las madres, se lo pregunto porque, por ejemplo, me imagino que ahora, más encima que ahora son madres en este tiempo, en tiempos de pandemia, debe ser muy difícil para ella poder tener que sacarlos, tener que llevarlos a algún control, sobre todo también con el entorno que la quiere visitar, los familiares, por ejemplo. Se lo pregunto porque yo tuve una sobrina que tiene recién un bebé de 8 días. Entonces es como muy aprensiva, y me imagino que muchas mamitas que nos están viendo también están pasando por lo mismo. Es muy aprensiva con el tema de las visitas. Estamos claros que el tema del alcohol gel, de todos esos cuidados tienen que llevarse a cabo, pero quizás criarlos en una burbuja no es tan bueno tampoco. No está bueno. Está claro que cuando hace años atrás nos fuimos por la corriente de que los niños más o menos vivieran en una burbuja, si bien se infectan menos, es posible que desarrollen otros problemas a futuro. Entonces, no es bueno exagerar. Sí, no está de más, tanto para esta infección como para cualquier otra. En el fondo, generalmente las infecciones las transmitimos
por la boca a través de nuestras secreciones y por las manos. Ya. Por lo tanto, ¿qué le recomiendo yo a toda mamá? Que en el no fondo, darle besos en la boca. Exacto. Ya, Y los besos son para las mamás y los papás, pero idealmente no en la boca, siempre en la cara del niño. Y para el resto de los demás, ojalá lo mínimo posible, ¿ya? Y respecto a las manos, por supuesto, antes de cargar al bebé, lavarse las manos, ¿ya? O usar alcohol gel en su defecto. También por cualquier cosa que uno podría haber tocado y que eventualmente esas manos estuvieran sucias, contaminadas. En estos tiempos igual, bueno, si en la casa no va a estar con mascarilla, la persona que visita al bebé, que yo creo que en este momento es recomendable que si uno va a visitar a un bebé use la mascarilla, pero de lo contrario se mantenga la distancia social, ¿ya? Y yo creo que, bueno, en la familia muy cercana está bien que cargue al bebé, yo creo que sería difícil prohibirlo, pero el resto de las visitas creo que es un momento que sería mejor evitarlo, sí. Y con respecto al uso de las mascarillas para los bebés, quizás no recién nacidos, pero algunos que tienen un par de meses, que tienen que llevarlos a control, ¿los bebés deberían usar mascarilla igual? Qué bueno que toca ese punto porque me pasa que lo veo y me da lata estar atajando a cada persona que veo, pero no, los bebés no deben usar mascarilla. Sí. Ya la OMS dice que ningún niño menor de 2 años debiera usar mascarilla, incluso hay otras organizaciones que recomiendan a edades posteriores. Existen escudos faciales que son estos, ¿no es cierto?, con una mica, que se podrían usar en circunstancias puntuales, pero la verdad que en el entorno de un bebé que va a estar siempre en brazos de los padres, yo creo que no es necesario, ya lo importante es finalmente la distancia que los padres tengan con las otras personas. Si va en un coche, basta con que cubran el coche, por ejemplo, y con eso es suficiente. Ah, perfecto. Doctora, pasando un poco a otro tema, o sea, al tema del virus en sí, ¿cuál es la idea, según usted, que es experta en esto, en la infectología, sobre todo, que nos pues, sí, experta me cuesta, pero sí. O sea, experta como infectóloga. Como infectóloga, o sea, claro, el virus todavía no lo conocemos tanto. No, por supuesto, sí. pero por ejemplo, ahora, según los estudios, los últimos estudios, la idea es que todos en algún momento nos contagiemos de coronavirus. El tema es que, yo lo he escuchado, por eso se lo pregunto también, que la idea es que todos nos contagiemos, pero no todos juntos, en conjunto, porque no existe el recurso humano ni el recurso de establecimientos de salud para poder acoger a todos en algún momento. Entonces, a mí me encanta esa pregunta, creo que no existe una sola respuesta válida. Mi respuesta es que idealmente no debiéramos contagiarnos todos, ¿ya? Esa estrategia surgió como un poco, bueno, si finalmente todos nos contagiamos, entonces vamos a estar toda la par. Claro. ¿Cuáles son los problemas? Y que se genera entonces la llamada inmunidad de rebaño, que significa que si no se contagia una gran parte de la población, los otros no contagiados van a estar seguros porque finalmente la circulación del virus va a ser menor. La verdad que la inmunidad de rebaño donde sí está estudiada es con el tema de las vacunas. ¿Ya? Yo vacuno a una gran parte de la población, esa población está entonces con las defensas, ya tiene anticuerpos para la infección, para el virus propiamente tal, y los que no puedan ser vacunados también se benefician porque la circulación de ese virus en particular, que está protegido, que está en el fondo cubierto por la vacuna, disminuye la circulación del virus, por lo tanto todos nos vemos protegidos. Eso es lo que significa inmunidad de rebaño. Por eso que para que una vacuna funcione, no basta con vacunar a un 10% de la población. Tengo que vacunar a todos. Al 100%. Ojalá al 100%, al menos el 90%, ¿ya? Para lograr esto que se llama inmunidad de rebaño. Pero con la pregunta lo que se puntual, hace con la influenza. Por supuesto, claro, y con lo que hemos hecho con todas las infecciones. ¿Qué pasa con esto de, bueno, y si nos infectamos todos? Para mí hay dos grandes problemas con eso. Como tú dices, bueno, ya no al mismo tiempo, pero de a poquito, ¿no es cierto? Un problema es que esta infección, como lo hablábamos antes, es bien azarosa. Pueda ir mutando y al final pueda... Sí, bueno, también tiene que ver con eso, que si yo me contagio hoy día, podría ser que después me vuelva a contagiar. Parece que... Hoy día no han habido casos, ¿o sí? Sí, tenemos de personas casos, que se han recontagiado, digamos. Tenemos casos incluso a nivel nacional que se están investigando como reinfección, ¿ya? Se contagiaron en marzo y ahora en agosto nuevamente con síntomas y el examen positivo. Así que parece que la inmunidad que se genera después de una infección es breve, no alcanza a ser de 1 año y como el virus todavía circula mucho, parece que nos podemos volver a infectar.
quizás no del ¿Y con mismo virus. eso, con los mismos síntomas o no? Con los mismos síntomas, Ya. sí, un poco más leve, Ya. pero aún así con síntomas respiratorios. Igual con riesgo, bueno, todavía con riesgo de incluso perder la vida. Claro, el que si nos enfermamos todos no quita que en 3-4 meses más nos volvamos a enfermar. Y lo otro que quería comentar es que esta infección es azarosa. Entonces, yo no le puedo asegurar que la persona que aunque no tenga factores de riesgo va a ser un cuadro leve. Entonces, eso también es problemático. Si yo le digo a la población, ¿sabes qué? Enfermémonos, si no se puede evitar. Bueno, y después, ¿cómo me hago cargo que esa persona que tenía todo a su favor hace un cuadro grave? Por eso que no es recomendable tener esa postura. Y por eso aquí también el mensaje me imagino que podría apuntar a los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes que están tomando como una actitud y sobre todo ahora, y se entiende porque están confinados, Sí. porque están muy, digamos, todos cansados ya. todos cansados, no han podido salir, Sí. están en sus casas, tienen que estudiar ahí mismo y muchos de ellos, y lo vemos sobre todo, incluso acá, incluso en la región, en Santiago mismo, que se organizan a través de redes sociales, fiestas, Sí. y ahí digamos, se dispara el número de Bueno, en contagios. esa población de joven, llámese 18, 25 años, efectivamente está todo a su favor, que si se infectan van a ser un cuadro leve, sí, es lo más probable. Pero lo que está muy descrito, que ellos llevan la infección a sus casas, y si más encima tuvieron la mala suerte de ir donde un abuelo o de alguien mayor o un padre, bueno, el riesgo de que esa persona contagie grave, y como yo explicaba, si la infección se agarra dentro de la casa puede ser más complicado. Entonces creo que no es el mensaje que a mí me gustaría enviar a la gente joven. No, y por eso también las campañas comunicacionales de los distintos ministerios apuntan, digamos, en el fondo a la protección precisamente del entorno de estos jóvenes que muchas veces dicen no estar ni ahí, sobre todo ahora que ya han pasado muchos meses y que uno entiende que también tienen que estar con ese estrés de estar tan confinados. Pero la idea es esa, es evitar los cuidarse riesgos. entre todos, que es un poco el mensaje que nos entrega el ministerio. Y bueno, es cierto, acá no es solo pensar en forma individual, hay que pensar en forma colectiva y cuidarse entre todos. Doctora, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes como profesionales desde el día 1? Bueno, este virus ya comenzó en diciembre del año pasado, ¿cierto? En China, me imagino que ahí ya de a poco se fueron todos especializando en esto, que a medida que se iba expandiendo, porque yo me recuerdo que en el verano, pero en China hay, no sé, 3 millones o 3.000 contagiados, pero hay que ver el universo de población que tiene China también, entonces jamás va a llegar acá. Y estamos hoy día en un escenario completamente distinto. Entonces me gustaría conocer cómo fue el proceso para ustedes, los profesionales de la salud, sobre todo en esta primerísima línea que han tenido que enfrentar, tomando en cuenta que además de tener que cuidar al resto de la población, ¿cierto? Porque por eso tienen esa vocación, además tienen que proteger a su familia. O sea, me imagino que hubo en algún momento en que tú como doctora no sabías si precisamente te podías contagiar o si podías llevar el virus a tu casa. ¿Cómo fue todo ese proceso ahí? Y también el tema, uno profesional como médico y el otro salud mental. Bueno, es súper complejo. Complejo porque, claro, cuando veíamos esto lejano, a mí por mi especialidad, desde diciembre que he estado mirando qué sucedía, debo reconocer que no pensé que iba a llegar a nuestro país, ni menos que iba a ser de la envergadura que terminó siendo. Primero es difícil porque uno cuando está combatiendo una infección, en este caso, quiere tener el conocimiento total para poder entregar las mejores herramientas a los colegas, porque a mí me toca mucho hacer charlas a mis colegas respecto a esto, y también, por supuesto, atender lo mejor posible a mi paciente. Y acá tuvimos que, y seguimos navegando en mucha incertidumbre, entonces eso hace que sea difícil transmitir un mensaje y, por supuesto, calmar a la población. Entonces, lo primero que hemos tenido que insistir es que acá hay que ser flexible porque no tenemos toda la información, entonces, hasta la certeza, claro, por lo tanto, yo me puedo equivocar, tratamos de equivocarnos lo menos posible, pero efectivamente partimos con un tratamiento, ahora vamos con otro, y bueno, lo que sí se mantiene, los virus tienen algunas características, los virus respiratorios tienen características específicas, entonces uno se maneja con esa base y entonces va aprendiendo de esta nueva infección, hay que estarse actualizando día a día. Es divertido porque yo leo algún paper o publicación de marzo y eso está totalmente out, ¿te fijas? Algo que antes jamás pasaba, o sea, tú leías algo de abril y era nuevo y ahora para mí eso
ya no cumple. Y si uno se pone a leer, hay muchísimas cosas que se han tenido que desechar porque no funcionaron. Hay que ir actualizándose día a día, digamos. Claro. ¿Y qué tan actualizados estamos en esa materia, en vacuna a nivel mundial? Yo he escuchado, he visto noticias, incluso que sí encontraron la vacuna, que Rusia, que Estados Unidos, que está estudiando la vacuna. Bueno, que China. La investigación ha sido dramática. Todos los países lo que quieren es poder volver a una normalidad. Entonces, se sabe que la vacuna es la única solución, ya que no se ha podido encontrar algún tratamiento específico para este virus. Por lo tanto, si la persona enferma, damos un tratamiento de sostén, pero no le podemos eliminar la infección. Por lo tanto, lo que hacemos entonces es decir, bueno, hay que prevenir. ¿Cómo prevenimos? Con vacunas. Es la única forma, la más efectiva. Entonces sí, hay ya 3 vacunas que alcanzaron las etapas clínicas, es decir, se comenzó a vacunar a población sana, buscando entonces la inmunidad. Esos resultados van a estar en los próximos meses. Yo creo que poco probable antes de 6 meses ya poder decir, esta es la mejor vacuna, nos vamos, y de ahí después se tiene que empezar a distribuir. Ha sido frenético el camino que se ha seguido, nunca antes visto la rapidez, pero un poco responde a lo grave del asunto, claro. Es como pasó con el ébola hace un par de años atrás, que un poco para que la gente entienda, porque antes nos demorábamos 10 años en una vacuna, sí, efectivamente eso se demora, pero ahora es tanta la necesidad que se han tenido que acelerar todos los pasos un poco para poder llegar a una solución que sea más efectiva. Y contestando también a tu pregunta, claro, los médicos estamos cansados, sí, bueno, como todos, ¿no es cierto? Estamos cansados físicamente, pero también, claro, la salud mental es una cuestión que está muy, muy complicada, tanto para la gente que está en su casa como para nosotros, para la gente que ha tenido que ver partir a un familiar, o sea, sí, yo creo que desde el primer día nosotros como equipo en el hospital nos dimos cuenta que la salud mental tenía que ser una prioridad, por lo tanto se ofreció acompañamiento a los funcionarios. Creo que siempre uno se queda corto con este tema, pero es algo que debiera estar en el top de la discusión, ya cómo encargarnos de la salud mental de los que trabajamos en salud, como también de nuestros pacientes y sus familiares. Sí, del entorno. Doctora, queremos agradecer, como siempre, se hace muy poco el tiempo de poder conversar, son muchas cosas, pero como dices tú, esto va avanzando periódicamente, así que periódicamente la vamos a ir molestando para que vayamos actualizándonos todos con esta información. Así que ningún problema. Muchas gracias, doctora. Hay con nosotros entonces la doctora Estefanía Pasalacqua Hidalgo, lo decíamos, pediatra y también infectóloga. Trabaja en el Hospital Base San José de Osorno, clínica alemana, contándonos todos los detalles respecto y recomendaciones también, por supuesto, para quienes de alguna u otra manera ven un poquito o ven el riesgo, ¿cierto?, que puede producir el contagio de este coronavirus. Vamos a una pequeña pausa, continúa junto a nosotros, que viene nuestro segundo bloque aquí en Actualidad y Política.